para mí la verdad que es muy grato darle la bienvenida a una antigua, bueno, antigua no, sigue siendo colega, aunque ya no compartimos los múltiples foros en los que ella era habitual. Es la autora Carmen Mancheño Potenciano, que es médico especialista en medicina del trabajo y técnica superior de prevención de riesgos laborales. Eh, ha colaborado muchísimo en el mundo sindical, pero también en sus orígenes en el mundo municipal, con lo cual ahí tiene un punto de conexión con Jesús, que ha estado en San Sebastián de los Reyes, en el centro de salud, que conozco esa etapa también. Actualmente es directora de varios trabajos de investigación, es muy prolífera en publicaciones y en el campo de la prevención de riesgos laborales y sobre todo de su impacto en salud laboral, que es su área de especialización. Y ahora actualmente es la representante institucional de comisiones obreras en numerosos órganos consultivos de gestión, vamos a llamarle, y de participación en el mundo de la prevención de riesgos laborales, salud en el trabajo, como antiguamente, pues también en la Comunidad de Madrid, que fue donde yo la conocí y coincidí con ella. Y además es una persona que me gusta escucharla porque muchas veces da la sensación de que en el mundo sindical hay intereses estrictamente sindicales. Y en el caso de Carmen, doy fe de que no es así. Ella es una mujer profesional que aunque trabaje en el entorno de una organización sindical, aplica generalmente criterio, no digo propio, pero sí criterio profesional, y eso siempre es de agradecer. No voy a alargarme con su presentación porque creo que lo mejor es escucharla, tiene mucho que compartir y además le pedimos, y creo que lo ha hecho así, enfocado muy directamente en el mundo laboral. Y sí que si no lo expresas durante la charla, te lo voy a preguntar yo luego, es la experiencia en el terreno, experiencia en el terreno, porque a veces vemos las cosas desde las administraciones y desde los entornos de las organizaciones, como se dice, desde el despacho. Y yo creo que la medicina del trabajo y la prevención de riesgos laborales se hace a pie de fábrica, o se debería de hacer a pie de fábrica, no en los despachos. Y por eso creo que tu participación es doblemente importante. Por tanto, Carmen, cuando quieras, compartes pantalla y te escuchamos. Voy allá. Ahí tenemos la pantalla. Bueno, lo primero es, bueno, buenos días a todos y a todas. Y lo primero que quiero hacer es dar las gracias al Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, al Observatorio de Enfermedades Profesionales y particularmente a Paco por haberse acordado de comisiones y de mí y por la presentación que me acaba de hacer, que después de lo que he dicho ya me he quedado un poco anonadada, así, no he hecho nada. Bueno, es verdad que en mi experiencia profesional siempre, lo que he intentado siempre es poner los conocimientos y las evidencias científicas para proteger la salud de toda la persona trabajadora, con lo cual creo que es un ámbito, a mi juicio, y para mí realmente importante y muy, muy, muy especial, ¿no? Bueno, es verdad que yo me la han puesto un poco fácil, porque, bueno, fácil y difícil, porque tanto Francisco, tanto Poco como Jesús han enmarcado muy bien dónde está la persona trabajadora, qué tenemos que hacer, por qué tenemos que hacer algo específico en referencia al cambio climático y la persona trabajadora. Y es verdad que a veces nos hemos cansado durante años, ¿no? Decíamos, vuelve a salir el plan anual del Ministerio de Prevención frente a temperaturas extremas. ¿Dónde está la población trabajadora? Nunca acababa de estar la población trabajadora. Bueno, afortunadamente esto está cambiando y ya vamos dando pasos importantes. Y ahora no me deja, ¿por qué no me deja ahora? Bien, me voy a centrar mucho, sí, es verdad que hay partes que vamos a necesariamente repetir porque la comunidad trabajadora forma parte de la ciudadanía, entonces hay temas que van a ser un poco reiterativos de lo que ha dicho Jesús, pero yo creo que como lo voy a enfocar directamente a las condiciones de trabajo y cómo gestionar esto, espero poder transmitiros algunas ideas claras, ¿no? Decía Jesús que los impactos del cambio climático en la salud de la persona trabajadora tiene unos efectos directos o indirectos, a través de efectos directos. A través de efectos directos, el más
el que más hemos trabajado, el que más la opinión pública está en el acervo popular, es la exposición de las temperaturas, ¿no? Es verdad, como las altas temperaturas producen un incremento de la siniestralidad, como luego veremos, producen otro tipo de enfermedades, como manifestaciones dermatológicas, deshidratación, incluso un incremento de la toxicidad de los productos químicos, de la inhalación de químicos, y el más conocido, el estrés térmico y el golpe de calor, que es lo que siempre nos salta cuando leemos los periódicos en épocas estivales, ¿no? Las muertes por golpe de calor. Pero también tiene un efecto directo a través de la contaminación atmosférica, como decía también Jesús, es decir, la IARC ya ha dejado claro que la contaminación atmosférica es un cancerígeno tipo 1, provoca cáncer de pulmón, ¿no? Podéis imaginaros como todos los trabajadores que están trabajando al aire libre y que por lo tanto trabajan en ambientes de 38, 39, 40 grados, tienen un aumento de la frecuencia respiratoria y por lo tanto van a inhalar una mayor cantidad de esas partículas que son las que luego van a provocar los efectos en salud, tanto de enfermedades respiratorias, EPOC, asma, cáncer de pulmón, como de enfermedades cardiovasculares, incremento de la mortalidad de las que Jesús nos hablaba a nivel de la ciudadanía en general, ¿vale? Pero también estos trabajadores al aire libre van a tener una mayor exposición y además una exposición que tú no puedes siempre controlar porque es tu trabajo, ¿no? Que tiene que ver con el agotamiento del ozono y por lo tanto como la cantidad de radiación ultravioleta llega a la superficie de la Tierra es mayor, ¿no? Y por lo tanto los trabajadores que están al aire libre van a tener una mayor exposición a este tipo de radiaciones. Podemos hablar de cómo los trabajadores de la construcción o la agricultura duplican con creces la exposición a radiaciones ultravioletas y por tanto van a aumentar la probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades como dermatitis, alergia, cáncer de piel, patologías oculares e incluso unas alteraciones del sistema inmune, ¿vale? O los pilotos, por ejemplo, los pilotos de avión. Los pilotos de avión están expuestos durante los periodos de vuelo a una alta exposición a radiaciones ultravioletas que a lo mejor a veces también podemos no tener en cuenta. Pero luego también hay efectos que están mediados por los cambios en los ecosistemas. Por ejemplo, hay un aumento de las especies invasoras en nuestro país, bueno, en general, ¿no? Y una modificación polínica. ¿Esto qué ocurre? Que los trabajadores al aire libre, vuelvo a repetir, vamos a tener una mayor prevalencia de enfermedades inmunológicas, sobre todo de asma. Pero también tenemos que tener en cuenta que lo que comentaba Jesús, como te decía antes, ¿no? Las enfermedades de transmisión por vectores, y también tú, Paco, lo comentabas. Es decir, en España las predicciones que aumentan o que apuntan hacia unos inviernos más calurosos, más cálidos, más lluviosos, unos veranos que van a ser mucho más secos y más amplios, lo que van a propiciar son las condiciones suficientes como para que las condiciones climáticas para el establecimiento y la proliferación vectorial, es decir, de las enfermedades transmitidas por vectores. Luego, aquellos trabajadores que puedan estar expuestos, ¿no?, van a tener una mayor probabilidad de desarrollar enfermedades y de tener ese tipo de brotes infecciosos, pues emergentes o reemergentes, ¿no? Hay que tener en cuenta que además España, por la latitud que tiene, ¿no?, es como una zona apropiada o propicia para que los vectores que tengamos permanezcan aquí y para que vengan nuevos vectores que van a provocar enfermedades que a veces a lo mejor a los médicos del trabajo nos pueden sonar a chino en nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Pero también el cambio de ecosistemas puede provocar efectos en la calidad del área interior y por lo tanto provocar enfermedades infecciosas como la legionellosis o la fiebre de Pontiac, que tiene que ver bueno, con una serie de vectores y que puede afectar a trabajadores directamente trabajando en el sector o cualquier oficina que ya se ha visto como son cada vez más frecuentes este tipo de brotes en las empresas. Pero esos efectos indirectos también se pueden ver a través de los fenómenos climáticos extremos y las catástrofes naturales, que de por sí ya hablábamos antes de las sequías, de los incendios. Los incendios por sí mismos ya producen un aumento de la siniestralidad laboral. Vamos a pensar aquí en los trabajadores de emergencias y de salvamento, que no solamente pueden tener un aumento de la siniestralidad en el momento, sino un incremento de la exposición a contaminantes químicos que muchas veces son cancerígenos, ¿vale? Aparte también de la parte de estrés postraumático, que en muchas ocasiones podemos ver o hemos visto en catástrofes, ¿no? Y también hay una parte que no podemos dejar, si miramos desde la óptica sindical,
que tiene que ver con los efectos de las transiciones en el modelo productivo y la inseguridad en el empleo, que sí, hoy no toca, pero habéis hablado seguramente en otras ocasiones de cómo la inseguridad en el empleo nos va a generar una serie de factores, de exposición a factores que nos pueden provocar enfermedades tanto cardiovasculares como mentales ligadas al estrés. Y voy a entrar ya en la parte, en cada una de estas partes un poquito, ¿vale? Para tener pincelada de todas y cada una de ellas. La primera y más importante, porque además es la que más hemos trabajado y en la que estamos poniendo mucho ahora el foco. Hay que empezar a ponerlo también en el resto, pero bueno, vamos a hablar de la exposición a las altas temperaturas, el estrés térmico laboral, que antes hablábamos de que es necesario monitorizar, crear. Bueno, luego veremos cómo tenemos muchas necesidades desde las administraciones públicas. Estrés térmico laboral. Vamos a medir, vamos a ver cómo el estrés térmico es la carga que tiene el trabajador, ¿no? Una persona expuesta y que tiene relación con tres factores importantes. No solamente con las condiciones ambientales, que es lo que habitualmente tendemos a pensar, yo mido temperatura y ya está. Bueno, cuidado porque aparte de medir temperatura hay que medir la humedad relativa, la temperatura radiante, la velocidad del aire, porque todos y cada uno de estos factores ambientales pueden provocar una disminución de la evaporación del sudor o de los mecanismos fisiológicos de termorregulación que tiene el ser humano, ¿no? Por lo tanto, la velocidad del aire, pues la velocidad del aire, por ejemplo, es muy importante para disminuir la temperatura, pero si la temperatura de la piel llega a 35 grados, esa velocidad ya no nos sirve para bajar. Por lo tanto, hay que tener en cuenta muchos factores. Pero también el calor metabólico derivado de la actividad física. A ver, durante un trabajo físico que requiera mucho esfuerzo, se produce un enorme calor metabólico que dificulta enormemente la termorregulación. Luego no sería igual hablar de estar trabajando a 38 grados un trabajador de la agricultura o de la construcción que, bueno, otro tipo de trabajos en interior que podemos tener una exposición más alta de temperaturas, pero que sean trabajos mucho más lejanos, ¿vale? Y el tercer punto a tener en cuenta van a ser los equipos de protección o los equipos de trabajo. ¿Por qué son importantes? Pues porque al final, si tenemos una capa encima de nuestra piel, el equipo de protección, puede ser a su vez un factor de estrés térmico porque va a impedir la disipación, que el calor corporal se disipe en función de qué tipo de EPI sean y de qué material estén hechos estos EPIs. Que luego también, si os acordáis, uno de los primeros fallecimientos en Madrid de un trabajador fue un barrendero de la limpieza, un barrendero en Madrid, creo que fue uno de los primeros, en el que además hubo un debate sobre si el traje que llevaba era adecuado o no. Evidentemente se vio al final que no, eran trajes de poliéster que en ningún momento favorecían la disipación del calor. Las altas temperaturas tienen efectos a corto plazo en los que no voy a entrar porque los conocéis seguramente y los podéis ver en cualquier lado. Es decir, el más evidente es el golpe la muerte por golpe de calor. Entre la fatiga y el malestar, las lesiones, pues puede haber un rango muy importante de alteraciones a corto plazo. Pero sí quiero poner también el foco en los efectos a medio y a largo plazo, que a veces son los que nos olvidamos y los que en la vigilancia de la salud tendremos que empezar a mirar. Y tiene que ver con el agravamiento de las dolencias previas. Todas las enfermedades crónicas ligadas a cardiovasculares, respiratorias, renales van a agravarse si tenemos exposiciones a altas temperaturas. Hay una evidencia clara de una reducción de la fertilidad y en sí misma la exposición prolongada al calor nos puede provocar ya una enfermedad. Porque la carga cardiorrespiratoria aumenta y podemos tener una hipertensión o incluso daños renales, nefropatías, insuficiencias renales por exposición al calor. También está muy evidenciado los riesgos para la continuidad del embarazo, malformaciones fetales o en las evaluaciones luego tendremos que ver porque hay efectos sinérgicos con otros factores, sobre todo, por ejemplo, con los contaminantes químicos, las sinergias y altas temperaturas son muy importantes porque vamos a favorecer la absorción y, por lo tanto, a tener una mayor probabilidad de desarrollar daños. ¿Qué medidas preventivas así en pequeño, ¿no? En pequeños dosis, porque podemos ampliarlo mucho, pero para que tengamos una idea todo muy clara y ya veremos dónde colocamos cada una de ellas? Es algo como, podemos decir, lógico. Bueno, vale, es lógico, pero hay que hacerlo. Es decir, hay que evitar la exposición al sol, ¿vale? Y a ver, que me digan cómo. Es decir, yo trabajo en la construcción, trabajo en la agricultura, soy un repartidor de pizzas o soy un repartidor de
de paquetería o soy un trabajador de la hora, ¿no? Bueno, eso lo veremos luego después. No olvidar la ropa adecuada, la crema solar para evitar cánceres de piel. Es muy importante los espacios frescos para el descanso. Este año en Comisión Sobrera lo que hicimos fue hacer nuestros locales que fueran refugio climático para que el trabajador que estuviese en la calle pudiera acercarse a los centros de comisiones y tener un sitio donde poder beber agua fresca y descansar un rato a la sombra, ¿no? Con temperaturas más adecuadas, suministrar agua fresca, cuidado con los EPIs, vigilar qué tipos de EPIs estamos utilizando y son un esfuerzo añadido, son un factor añadido de estrés térmico. Es muy importante todas las medidas organizativas y técnicas para reducir la exposición, que es la parte en la que más estamos trabajando desde Comisiones Obreras, cambiar horarios, aplazar tareas, redistribuir tareas, en fin. Tareas más ligeras se hacen en espacios más... Las tareas más que requieren mayor esfuerzo, hacerlas a primera hora de la mañana, es decir, redistribución con lógica, ¿no? La formación y la formación son muy importantes. La formación de que el calor alta temperatura es un riesgo, de qué medidas se ponen a su disposición y además formación para que sean capaces de identificar síntomas precoces, por ejemplo, de un golpe de calor, porque a veces entre un síntoma inicial y el golpe de calor, la muerte por golpe de calor pasa poco tiempo y si somos capaces de identificarlos vamos a poder buscar ayuda necesaria. Y en condiciones de peligro extremo, evidentemente, hay que hacer condiciones extremas, es decir, no trabajar en solitario, incluso a veces podemos requerir tener un personal médico in situ en algunas condiciones de trabajo expresas, ¿no? Pero ¿quién tiene que hacer todo esto? Porque aquí el trabajador tiene poco que hacer, más allá de si le permite su economía comer más sano. Me refiero que forma parte de la prevención y, por lo tanto, como es un riesgo laboral, le corresponde y le compete, es responsabilidad del empresario, primero identificar cuáles son los puestos de trabajo con este riesgo de exposición. Pero además, identificar puestos de trabajo con tareas también, no solamente el puesto en sí, sino qué tipo de tareas son las que requieren una mayor exposición. Hay veces que se pueden evitar, y eso lo dice el artículo 15 de la Ley de Prevención. Evitemos los riesgos que no pueden ser evitados. Si no lo puede evitar, vamos a evaluarlos. Y aquí tenemos que avanzar en lo que se está haciendo poco, en un monitoreo continuo de posibles exposiciones, porque las exposiciones no son puntuales y ya está, así para toda la vida, para todo el mes, para todo el año. Son muy variables y por lo tanto tenemos que tener unos monitoreos que nos ayuden a hacer estas evaluaciones y elaborar un plan de acción participado con la participación de trabajadores y de la representación sindical. Evidentemente, implantar las medidas, dotar los recursos, formar a los trabajadores, incorporar estas medidas que decíamos antes a través de la negociación colectiva, que luego os diré que en algunos casos pues hemos conseguido ya, yo creo que avances importantes, implementar las medidas preventivas de primeros auxilios, sin olvidar la vigilancia de la salud. Yo hasta ahora he visto cero prácticas de vigilancia de la salud específica en relación con las altas temperaturas. Y luego también un tema que nos interesa mucho es cuidado con los sistemas de gestión en las empresas, porque a veces estamos centrados o enfocados al estrés térmico, a cómo evaluamos y sin embargo no estamos garantizando que no haya alargamiento de jornadas, que no haya horas extras. Bueno, pues hay que evitar el trabajo de estajo y los incentivos que supongan un alargamiento y una exposición alargada a estos factores. Las administraciones tienen que hacer algo evidente. Las administraciones tienen que, en principio, implementar un sistema público de alerta. Eso ya creo que ha quedado muy claro con la exposición de Jesús también, ¿no? Específico para la población trabajadora, es decir, que incluya sistemas de información y monitoreo de exposiciones y de efectos sobre los sistemas de salud, ¿vale? Evidentemente, protocolos de vigilancia de la salud, también que tengan en cuenta edad, sexo, sector productivo, personas vulnerables. Desarrollar programas de intervención dirigidos a la población en las actividades más expuestas y más vulnerables, y aquí ya se están avanzando en los planes específicos tanto de la autoridad laboral como de la propia inspección de trabajo, de inspeccionar y controlar las condiciones de trabajo. Hay que mejorar las estadísticas de seguridad y salud en el trabajo. Los daños por el cambio climático, los daños por altas temperaturas no están en las estadísticas oficiales, no existen. Y luego hay que desarrollar una legislación específica que nos ayude, sobre todo en los trabajadores más vulnerables, en los trabajadores informales o en el trabajo extra.
Dos palabras referencia a la vigilancia de salud. Ya decía antes que prácticamente en los que yo conozca se está haciendo muy poco. Cuando ya tenemos evidencias científicas claras, ya tenemos marcadores, por ejemplo, el quinón es un urinario, es un marcador, un biomarcador muy importante que parece que puede servirnos. De hecho, ya hay evidencias que dice que sí es eficaz para las nefropatías por la exposición a altas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Ahí tenéis el estudio con una correlación estadística muy buena. O cómo podemos hacer, a veces la exposición es inevitable por el tipo de trabajo, ¿no? Vamos a ver, podemos hacer intervenciones de enfriamiento, pues también hay ya algunos estudios que nos dicen que sí, que pueden ser eficaces y que pueden ser además factibles. Por ejemplo, las bandas, este tipo de bandas que son, o los chalecos, ¿no? Parece que hasta lo que hay hasta ahora las bandas son más prácticas y efectivas, los chalecos son efectivos, pero son poco prácticos en la realidad porque no son cómodos. Pero bueno, aquí hay que avanzar, aquí tenemos campo, muchísimo campo. Por ejemplo, el de tipo de tejido, qué tipo de tejido de refrigeración vamos a integrar en los EPIs o en los equipos de trabajo. O todos los campos de trabajo y de avance en la ciencia importante. Y aquí lo dejo también a los expertos, ¿no? Pero se ha visto que ese tipo de tejidos sí que favorecen el enfriamiento de las temperaturas. En 2022, como os decía antes, sí que desde Comisiones sí que vimos un punto de inflexión, tanto en la población y en la opinión pública de España, como incluso en el propio gobierno, en las propias administraciones públicas. Aquel fue el primero, aquel barrendero que os decía antes, ¿no? Un trabajador que murió por un golpe de calor, que tenía un contrato de un mes y que le había cambiado el turno a un compañero para hacerle un favor. Pero bueno, que ya nos conmocionó un poco todo. Desde ahí han sido constantes estas muertes y quizás lo que nos decía Jesús, la comunicación tiene que pasar por esto, ¿no? Por mostrar los impactos duros en la salud de la población trabajadora. Y en España, bueno, un poco compartir el marco legal, que también Jesús ha dicho algo. El marco legal que tenemos, la ley de prevención, ya nos dice que hay que evitar los riesgos y evaluar los que no podamos evitar. Principio de acción preventiva. El calor es un riesgo evidente. Hay que evaluarlo, evidente. Pero estamos viendo que no siempre esto se hace o tenemos dudas, ¿no? Por lo tanto, bueno, el Real Decreto del lugar de trabajo, sabéis que no marca, medidas, no marca niveles o límites ni para trabajos en el exterior, ni para trabajos intensos en locales cerrados, ¿no? O sea, queda una ventana ahí. Y fue cuando en mayo pues, el gobierno sacó esta disposición adicional quinta en una ley ómnibus, como decía Jesús, y bueno, que yo considero que fue una ley importante. Tiene fallos, a nuestro juicio ya lo dijimos en su momento, pero al menos volví a remarcar y a poner el foco en qué es un riesgo que hay que evaluar, cosa que estábamos viendo, había un estrato del empresariado muy reticente, decía que esto es un tema externo a ellos, es una condición climática, no tiene nada que ver con las empresas. Bueno, pues este decreto viene a decir que efectivamente es un riesgo que hay que evaluar, teniendo en cuenta además las características de la tarea y las características personales y el estado biológico del trabajador. Además, venía a decirnos que las medidas podrían incluir la prohibición, si no puedo garantizar la seguridad, la prohibición de realizar determinadas tareas. ¿Vale? Y lo ponía en relación con los niveles de alerta de la Agencia Española de Meteorología, que os decía antes Jesús. Es verdad que en este momento es un avance, sí, es verdad que a nosotros nos parecía que hubiera sido mucho más lógico colgar estas alertas del sistema de alertas del Ministerio de Sanidad, que al final son los que tienen más en cuenta el Pacto de Salud, no los de la EMEC. Pero bueno, fue un avance y con el que consideramos importante y que es necesario seguir mejorando, ¿vale? Pero además estamos viendo cómo las altas temperaturas provocan en sí mismo un aumento de la siniestralidad. Por ejemplo, en este estudio de investigadores españoles veían que hicieron investigaciones en Madrid, Valencia y Barcelona y vieron cómo la accidentalidad aumenta, los accidentes de trabajo aumentan 3 días después en Madrid, en las olas de calor, o sea, una ola de calor y el riesgo de accidente aumenta un 5% a 3 días después, o en Valencia a los 5 días. Bueno, aquí falta, este es el primer estudio donde dice que evidentemente probablemente tenga que ver con la capacidad, ¿con qué? Tiene que ver esos 3 días, esos 5 días, si hablamos de Madrid, hablamos de Valencia, ¿no? O de Barcelona. Pues probablemente tenga que ver con los procesos de saturación, de adaptación, con la humedad relativa. En fin, habrá que estudiar más porque en unos sitios es 3 y en otros es 5. Pero lo que es cierto es que hay una correlación entre olas de calor y accidente de trabajo.
habrá que hacer más estudios para ver esto. Bueno, me quedan 7 minutillos, Paco, más o menos. Perfecto. Unas pocas breves palabras sobre las enfermedades vectoriales. ¿Por qué? Porque al margen de que la ciudadanía vamos a estar expuestas, tenemos muchos trabajadores que están trabajando en sectores que van a estar muy expuestos a este tipo de vectores y que, por lo tanto, es decir, el aumento de la transmisión de este tipo de vectores que al final nos van a provocar enfermedades parasitarias, enfermedades víricas, enfermedades bacterianas, tiene que estar ya en la mente de aquellos que van a hacer la prevención y que van a hacer los planes de actuación frente al cambio climático y que van a hacer las medidas preventivas y también la vigilancia de la salud. Porque si no lo tenemos en cuenta desde ya, pues vamos a estar fuera del foco y se nos van a escapar ese tipo de enfermedades. ¿Vale? Y ya existen. Lo que ocurre es que no lo hemos trasladado al ámbito laboral, sí que están en las medios de comunicación, el dengue en Cataluña, el virus del Nilo, la tercera víctima mortal en Sevilla, hablamos de los mosquitos, de las garrapatas, del virus de la quemia de Congo, de la enfermedad del Lyme, pero si os fijáis siempre hablamos de ciudadanía y pocas veces lo vamos a poner o lo ponemos en relación con la población trabajadora que va a tener una mayor exposición y por tanto una mayor probabilidad de desarrollar este tipo de enfermedades. Quería también comentaros un poco el uso de productos químicos. Tiene particularidades relacionadas con el cambio climático muy importantes. El calor que se asocia al cambio climático hace que se varíe la forma en que nuestro organismo va a absorber, metabolizar y excretar las sustancias químicas. Por lo tanto, podemos tener un aumento de los efectos tóxicos, por ejemplo, del plomo o de los organofosforados, ¿no? Porque además estos mismos agentes interfieren en los mecanismos termorreguladores de adaptación, por ejemplo, los organofosforados, que estamos en trabajadores con mucho esfuerzo físico y al aire libre, pueden interferir en cómo modificar la respuesta del cuerpo humano, de la fisiológica al calor. Luego, entonces, hay que tener cuidado con estos compuestos químicos. Pero además, el propio cambio climático nos va a producir que las plaguicidas sean menos eficaces, porque cuando tú los esparces o los implementas, pues se volatilizan, se degradan más rápidamente y por lo tanto con las temperaturas elevadas, con cierto contenido de humedad y de exposición solar, puede ser necesario una mayor, vas a tener que usar más plaguicidas, por lo tanto va a tener más trabajadores expuestos a unos productos muy peligrosos. ¿Vale? Pero además, hablábamos de las plagas, las chinches en el Camino de Santiago que decía Paco, evidentemente las plagas van a estar. Pero es que las plagas lo que va a pasar es que van a determinar también tener más trabajadores expuestos, porque vamos a necesitar más pesticidas, más fuertes y con fumigaciones probablemente más frecuentes. Luego entonces va a tener una población trabajadora ahí que también va a estar más expuesta. Pero incluso a nivel de los suelos. Es decir, las precipitaciones van a provocar una erosión del suelo fértil, eso nos lo cuentan siempre los ecologistas, ¿no? Que eso es un problema para el mundo, ¿no? Pero desde el punto de vista de la población trabajadora, lo que vamos a tener es que vamos a tener muchos trabajadores que van a utilizar más fertilizantes químicos, porque tienen que cultivar. Por lo tanto, van a poder tener importantes daños o provocar más daños a su salud. Bueno, hablábamos del tema de los vectores, que ya lo hemos visto antes, el aumento de la tasa de la supervivencia, ¿vale? Pero además de que estamos expuestos a vectores que nos van a provocar enfermedades parasitarias, víricas o bacterianas, en mayor probabilidad, además esta exposición a estos peligros probablemente va a provocar un uso intensificado de productos químicos como insecticidas, que además también van a estar muchos de ellos agrupados en un sector de la población trabajadora. Por último, accidentes industriales mayores, también lo estamos viendo ya, es decir, el aumento de las altas temperaturas van a provocar accidentes mayores, como ocurrió, por ejemplo, en el Líbano, donde hubo, que yo quiero recordar, unos 700 muertos en una exposición de nitrato de amonio, 700 muertos, 200 heridos y miles de trabajadores desplazados, además de los efectos de los cuerpos de emergencia que actúan sobre estos accidentes industriales mayores. ¿Qué he hecho? Ahí. No olvidarnos, cuando trabajamos en salud ocupacional, de que también tenemos que atender a poblaciones especialmente sensibles, ¿vale? Trabajadores de determinadas áreas, industrias técnicas, trabajadoras embarazadas, trabajadores mayores van a tener mayor
una respuesta al cambio climático peor, y también los trabajadores migrantes e informales. Primero, porque son probablemente refugiados climáticos, y segundo, porque van a estar trabajando en sectores más vulnerables. Luego, entonces, y ya me queda poco, Paco, que te veo la cara, vamos a hablar de que es necesario dos cosas, diría yo. Implementar, es necesario que en las políticas de adaptación al cambio climático, que hablamos mucho de las que ha hablado ya María Neira, de las que ha hablado Jesús, se incluya decididamente la planta trabajadora, porque hasta ahora estábamos fuera. ¿Vale? Pero además es necesario que todas las cuestiones del cambio climático se integren en las prácticas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas, en todas y cada una de las empresas. Tendremos que hablar no solamente de investigaciones sobre enfermedad profesional, de trabajos expuestos, tenemos que colaborar, tenemos que adaptar métodos de evaluación de riesgos laborales, desarrollar indicadores propios en la salud de los trabajadores. Probablemente tengamos que empezar a adaptar límites, valores límites de protección ocupacional. Todo esto falta por hacer. Todo esto aún no se ha empezado. Se ha iniciado, pero aún no está hecho. Y ya para finalizar, creo que es importante decir dos cosas sobre la importancia del diálogo social. El diálogo social para los sindicatos, para los empresarios, para las administraciones es muy importante porque nos va a permitir desarrollar políticas, al menos políticas consensuadas, de afrontamiento de determinados problemas. Y el cambio climático, evidentemente, es uno de los problemas que tenemos que afrontar desde el diálogo social, bien a nivel de la administración o bien a nivel de los convenios colectivos. Y es importante porque a nivel de los convenios colectivos, aquí os he puesto unos ejemplos, es donde más hemos avanzado en estos últimos años. Y hemos avanzado mucho porque ya cada vez hay muchas más empresas y sectores que han llegado a acuerdos bipartitos con las patronales de cómo afrontar. Es verdad que solamente nos hemos quedado en el estrés térmico, es verdad que todavía no hemos ido más allá, pero bueno, hay que empezar por algo, ¿no? Y ya se están incorporando en multitud bueno, no en multitud, en unos cuantos, tampoco vamos a ser un poco exagerados, pero bueno, sabéis que empezar cuesta, pues ya hay bastantes acuerdos, pero aún ahí existen reticencias y habitualmente lo que vemos es que llegamos tarde. Cuando queremos reaccionar en las empresas, llegamos tarde, porque además ya sabéis que cada vez es más, las altas temperaturas son más precoces. En las experiencias de años anteriores llegamos tarde, por lo tanto, tiene que ser un trabajo ya, desde ya, y que esté integrado en las prácticas de gestión habituales de las empresas. Comisiones obreras, pues un poco lo que decía Jesús, lo intentamos, ¿no? Hacemos nuestra parte y quizás vamos a cambiar el método de comunicación, que ahí se me llama, lo he aprendido de lo que me ha dicho Jesús. Hay que ir más al impacto en la salud y no tanto a cómo prevenirlo, ¿vale? Y ya esta es la última, bueno, importante, considero que el acuerdo de diálogo social más importante que hemos tenido en los últimos años es la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027, que tiene un objetivo, el objetivo 2, para abordar las transiciones ecológica, digital y demográfica. Y cómo impactar, cómo desde la óptica preventiva tenemos que abordar la transición ecológica y el cambio climático. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí sí que es cierto, nos hemos puesto de acuerdo, es decir, que es necesario hacer actuaciones, estudiar riesgos emergentes, elaborar guías, hacer planes de control, codificar lesiones, abrir línea de investigación, y esta es la estrategia que está actualmente vigente, que es la que tenemos que ya, desde ya, aterrizar en medidas más concretas. Y ahí os dejo, igual que decía un poco Jesús, pues mi mail para cualquier cosa que necesitéis o para luego el debate o para cualquier otro asunto relacionado con este tema o con cualquier otro relacionado con la salud laboral y la salud de la población trabajadora. Gracias y a vuestra disposición.